Participantes del curso Taller Formulación de Proyectos de Investigación en Salud, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con la realización del curso, el día de hoy tenemos la exposición del tema Plan de Análisis Estadístico, Pruebas Estadísticas, a cargo de la doctora Emiliana Rizopatrón, médico cirujano de la Universidad de San Martín de Porres, egresada de la maestría en Ciencias de la Epidemiología Clínica con mención en métodos cuantitativos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y es parte de nuestro grupo de profesionales de la subunidad de investigación. Bienvenida, Emiliana. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, María Cristina. Estoy muy contenta de nuevamente estar con ustedes para presentar esta clase que me gusta mucho, una de mis clases favoritas para dar. Es un componente muy importante de los proyectos de investigación, sobre todo en esta parte de formulación. A veces los investigadores dejan para el final el tema de análisis estadístico, porque usualmente se sienten que son temas que no manejan y no se sienten muy cómodos, pero es importante antes de ejecutar los proyectos, antes de planear toda lo que va a ser la metodología, los procedimientos, que se tomen un momento de especificar cuál va a ser el plan de análisis. Y es por eso que en el diseño de este curso está incluida esta clase. Espero que puedan sentirse a partir de ahora más familiarizados con estos conceptos. Entonces, lo que vamos a tocar el día de hoy es qué es el plan de análisis, qué necesitamos para realizar un plan de análisis, cuáles son los pasos para realizarlo, las partes y cómo decidir la prueba estadística. Con suerte, o espero que después de toda esta clase ustedes puedan hacer ustedes solos su análisis estadístico. Algunos tienen más familiaridad con programas de análisis, otros quizás no tanto, pero con la información que se les va a dar ahora a ustedes van a poder realizar, no solo plantear el análisis, sino también realizarlo cuando ustedes tengan sus datos. Puede ser que por el otro lado necesiten un soporte adicional desde alguien especialista en estadística o alguno de los asesores del instituto, que estamos siempre para apoyarlos en todos los pasos de lo que va a ser la ejecución de los proyectos, incluido el análisis de datos. Entonces, esta primera diapositiva, fíjense ahí que lo primero que dice es que todo va a depender según los objetivos del estudio. Entonces, el plan de análisis estadístico son los pasos sistemáticos predefinidos para manejar los datos y analizar la información o analizar los datos. Si se dan cuenta hasta ahora, en el curso de formulación de proyectos, se trata de establecer los pasos sistemáticos, pero para cada una de las partes del proyecto de investigación. Han revisado cómo van a hacer el diseño de investigación, el manejo de variables, cómo van a registrar las variables, cómo son los procedimientos. Y eso es de eso se trata el proyecto de investigación, para establecer los pasos sistemáticos predefinidos de cada uno de las actividades que se van a llevar a cabo durante la investigación. Un tema sencillo, pero que se tiene que especificar, es el nivel de significancia estadística. Voy a poner mi puntero láser. La significancia estadística, que por convención, como ustedes ya conocen, se establece que es un P menor a 0.05 o una significancia al 95%. El software a utilizar, hay distintos en el mercado, hay unos de acceso gratuito. El nombre y la versión del software a utilizar también deben de colocar en su plan de análisis. Entonces, ¿qué es el plan de análisis? Implica todo lo que es el manejo de los datos, desde recoger la información o registrar los datos, administrar, transformar los datos, limpieza y depuración de la base de datos y, finalmente, dentro del manejo de datos está calcular el análisis estadístico. Tenemos que especificar todos estos detalles, por ejemplo, la significancia estadística,
resumir y presentar los datos, cómo los vamos a describir, evaluación de los supuestos estadísticos, identificar la relación o asociación de las variables, los de resultados predictivos y especificar el software. Entonces ahí tienen punto por punto qué es lo que tienen que especificar ustedes en el plan de análisis. Entonces tiene dos partes, del manejo de datos, que son estos de aquí, y lo que es el análisis estadístico en sí, que son estos pasos de acá. Entonces, previamente debemos de identificar claramente, como lo hemos repetido creo que en todas las clases que se han dictado, la pregunta de investigación. ¿Para qué es importante definir claramente la pregunta de investigación? Porque necesitamos volver que esta pregunta sea medible, cuantificable y analizable, siempre y cuando estamos hablando de proyectos de tipo cuantitativo, que permita generar hipótesis estadísticas. Entonces, esta es la diapositiva que yo quiero que ustedes se lleven como parte importante de esta clase. ¿Cuáles son los pasos para plantear el análisis estadístico de datos? Primero, debemos de establecer claramente los objetivos del estudio. Yo sé que ya lo he repetido varias veces, pero es una manera para que ustedes entiendan de que este es el paso principal del cual van a derivar los siguientes pasos. ¿Cuáles son las variables y cómo las voy a medir? ¿Cómo las voy a resumir? ¿Y qué es lo que vamos a determinar o comparar? Una vez con estas respuestas, ya yo les puedo decir, según las tablas que van a ver al final de la clase, qué pruebas estadísticas o cómo es que van a escribir ese párrafo que es el plan de análisis estadístico. Vamos punto por punto. Entonces, en el objetivo del estudio, ustedes ya conocen que hay ciertos diseños que tienen que son idóneos para ciertos objetivos, por ejemplo, descriptivos, y para, por ejemplo, estudios o diseños con un propósito de analítico comparativo, tenemos otros diseños. Voy a ver si ustedes, porque me parece importante revisar estos conceptos. Aldo Paz. Bueno, no sé si tienes, creo que no van a poder acá. Alejandra. Hola. Aldo Paz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que puedes tener audio. Vamos a recordar un poco, ¿no? Los diseños de investigación. ¿Qué tipo de diseño, por ejemplo, recuerdas que eran idóneos para lo que va a ser analizar diferencias, determinar o comparar, determinar factores de riesgo, que son del grupo de estudios analíticos? ¿Recuerdas cuáles eran los diseños que tienen ese propósito? Sí, bueno, podemos usar uno de cohortes, por ejemplo, o uno de casos y controles. Correcto, ¿no? Tenemos, los analíticos incluyen tres tipos: los cohortes, el caso control y el transversal. Y los descriptivos son los que tienen el propósito de simplemente describir las características de la población, que básicamente son transversales o de encuestas. Muy bien, entonces, como vemos, es parte importante para empezar a plantear o entender lo que es pregunta, o amarrar pregunta de investigación, diseño de estudio, objetivo, recordar este detalle, ¿no? Que hay ciertos diseños que son idóneos para ciertos objetivos. Entonces, por eso vean acá las dos flechas, una verde y otra celeste, en la que si tenemos un tipo de diseño o un tipo de objetivo descriptivo en el que queremos especificar una o más características de la población, estamos hablando de estudios de un objetivo descriptivo, y en ello solo le vamos a aplicar la estadística descriptiva, que ahorita vamos a ver en qué consiste. Otros estudios tienen, por lo contrario, el objetivo de determinar diferencias, es decir, qué diferencias hay en la ocurrencia de enfermedad en personas de sexo masculino contra femenino, o qué diferencias en la ocurrencia de enfermedad entre las personas que tienen algún factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, evaluar la utilidad de una intervención. Para yo poder evaluar la utilidad de la intervención, voy a últimamente tener que comparar
qué tan útil es en los pacientes, la intervención en el grupo que estuvo expuesto a la intervención en comparación a los que no, ¿no? Por eso estoy haciendo comparaciones y yo siempre les digo, ¿cuál es el propósito de tu investigación? ¿Es un propósito comparativo, ¿no? O es un propósito que no pretende tanto comparar, sino describir. Por ejemplo, aquellos estudios que buscan factores de riesgo también son netamente comparativos. ¿Por qué? Porque yo voy a comparar, como estoy repitiendo, la ocurrencia o la prevalencia, la frecuencia de enfermedad en quienes están expuestos a un factor de riesgo para compararlos con los que no están expuestos al factor de riesgo. Entonces, cuando yo tengo claro esa pregunta de investigación, ese objetivo, yo ya tengo claro qué tipo de diseño de estudio voy a aplicar. Entonces, esto ya lo estamos repitiendo quizás, pero es muy importante que ustedes lo recuerden. En los analíticos, aparte de la estadística descriptiva, vamos a aplicar pruebas estadísticas y también en ocasiones utilizamos las llamadas medidas de asociación y de riesgo. Las pruebas estadísticas para lo que me van a servir es para determinar la significancia estadística de estas diferencias que voy a encontrar. Entonces, por eso es que yo aplico pruebas estadísticas, porque lo que a mí me puede parecer subjetivamente que existen diferencias, la prueba estadística me va a ayudar a concluir de manera estadísticamente significativa si es que existen en realidad o no. Y las medidas de asociación son las que conocemos como OR, odds ratio, RR, que es riesgo relativo. También hay otras medidas de asociación como son los índices de correlación y el hazard ratio, y hay otras medidas de asociación, que esto tiene más que ver con la parte de detección de factores o causalidad, ¿no? En el curso no hemos tocado mucho lo que son medidas de asociación, pero en cualquier libro de epidemiología las pueden revisar con más profundidad. Entonces, esta tablita de acá es el paso principal para yo poder explicarles a ustedes qué es lo que van a hacer o qué van a escribir en sus respectivos proyectos de investigación. Entonces, hasta ahora, en la clase de hoy día, todos ustedes que me están escuchando van a estar tratando de explicar a qué corresponde su estudio. ¿Es un estudio descriptivo o es un estudio analítico? Es posible que yo tenga objetivos ambos, ¿no? Que quiero, por un lado, describir ciertas cosas y después determinar la asociación o las diferencias de otras cosas. Entonces, cada uno de esos objetivos va a tener necesidad de, para aquellos que son comparativos, necesito aplicar pruebas estadísticas, y para los que no tienen intención de detectar diferencias, esos solo les aplico la estadística descriptiva. Lo que no puede ser es cuando planteamos estudios, por ejemplo, que quieren evaluar la utilidad del programa de disminución de peso, por ejemplo, en los niños con obesidad del instituto. Y yo aplico un estudio descriptivo. Eso es imposible, ¿verdad? Porque yo, para determinar la utilidad, necesito hacer comparaciones. ¿Comparación con qué? Por ejemplo, puede ser comparación con antes. ¿Cuál era el peso antes y cuál era el peso después? También podría aplicar alguna comparación en niños expuestos a mi intervención y niños no expuestos a mi intervención. Como ven, si yo quiero evaluar la utilidad o cuál es el efecto de ciertas intervenciones, llámese drogas, llámese programas educativos, llámese lo que se llame, si yo quiero ver efectos o utilidad, yo necesito obligatoriamente hacer comparaciones. Entonces, yo no puedo plantear estudios descriptivos si mi intención es comparar un antes y un después, ¿verdad? Entonces, es por eso que estos pertenecen al grupo de proyectos que siguen un diseño analítico. ¿Está bien? Entonces, el segundo paso, ¿se acuerdan de esta tablita que son los objetivos? Por eso es tan importante revisar lo de los objetivos. Las variables, el siguiente paso es ver cómo son mis variables, o sea, esos objetivos que ya yo identifiqué. Tengo una variable que yo quiero ver cuál es la dependiente y la independiente. Por ejemplo, si estoy hablando de estudios de tipo analítico, en el que en este estudio hipotético de que yo tengo un programa de intervención donde quiero ver cuál es el efecto de este programa para disminuir la obesidad en niños, ahí yo puedo tener mis variables dependientes, mi variable dependiente que sería, por ejemplo, el IMC del niño, o la cantidad de obesidad, o si es obeso o no obeso el niño.
Y las independientes, la principal independiente sería en este caso la intervención. Entonces, a algunos yo les voy a hacer la intervención y a algunos no. Eso es un ejemplo, puede ser. O puede ser que yo agarre al niño, veo qué peso tiene hoy día, cuál es su obesidad, si es obeso o no obeso hoy día, y veo cuántos de ellos, después de la intervención, dejan de ser obesos. Eso es un antes y un después. Voy a comparar su obesidad antes, en el grupo antes de la intervención y luego después. Entonces, esas son mis variables, ¿no? Lo primero que yo tengo que ver es si estamos hablando de variables dependiente e independiente, que esto tiene que ver con estudios de tipo analítico. Para los estudios que no tienen esta naturaleza de propósito analítica, yo solo voy a tener descripción de variables. Entonces yo no necesito calificar mis variables como dependiente e independiente. Yo simplemente voy a decir, tengo tantas variables, ¿no? La principal puede ser obesidad o IMC, y yo simplemente quiero describir cómo son todos estos niños. La mayoría es de sexo masculino, luego puedo decir la edad que tenían, puedo decir si tenían hermanos o no tenían hermanos, la procedencia, qué porcentaje venía de Lima, de fuera de Lima. Puedo también decir factores antecedentes familiares, puedo reportar comorbilidades, ¿no? Si se dan cuenta, yo tengo un montón de variables que yo quiero describir, o son las características que yo quiero describir, y en este caso no necesitaría identificar cuál es dependiente y independiente. Pero lo que sí tengo que hacer sí o sí es determinar qué tipo de variable tengo, si son cuantitativas o cualitativas. Esto ya lo hemos revisado en clases anteriores, pero para repasar, las cualitativas son aquellas que determinan la presencia de una característica, y las cuantitativas son las que miden algún valor, un número, un valor numérico. ¿Sí? Entonces, en este caso yo espero que ustedes tengan claro o recuerden lo que es cuantitativas y cualitativas. Y aparte de determinar este tipo de variables, necesitamos determinar cuántos grupos vamos a comparar o determinar. ¿Por qué es importante cuántos grupos? Lo pongo acá como esas dos características, cuántos grupos independientes y pareados, y tipo de variables. Estas tres características nos van a ayudar a elegir el tipo de variable, ya que si tenemos grupos más de dos, usamos un tipo de estadísticas, y si son independientes, usamos un tipo de estadísticas. Esto lo voy a repasar más adelante. El tercer paso es cómo es que vamos a medir y resumir nuestras variables. Recordemos este ejemplo hipotético sobre la obesidad en este grupo de niños, y quiero ver si mi intervención educativa sirve para disminuir la obesidad en los niños con sobrepeso, obesidad. Entonces, yo tengo varias alternativas de cómo medir mi variable dependiente. Yo puedo medir sí, no, obesidad sí y no, o sea, como decir una variable dicotómica, cualitativa dicotómica, en la que digo si está presente o no está presente la obesidad, dependiendo del IMC, por ejemplo, más de 40 o más de 35. Por otro lado, yo podría medir mi variable de estado nutricional, ¿no? O llámese obesidad, con el IMC como un valor numérico. Entonces yo podría determinar cuántos puntos de IMC bajó el niño después de mi intervención. Entonces vemos que yo hay dos formas muy distintas de medir mi variable dependiente. Tengo una variable, puedo medirla como cualitativa, si no, o puedo medirla como numérica, llamémosle IMC. Entonces, yo tengo que decir para mí cuál es la forma más importante. Yo sé que quizás vamos a reportar ambos valores. Voy a reportar el IMC de los niños antes y después. También voy a reportar obesidad, si no, antes y después. Pero yo tengo que elegir cuál es mi forma, o a la que yo le voy a dar más peso en el análisis, cuál es mi desenlace principal. ¿Por qué? Porque si yo tengo una variable de tipo numérica, por ejemplo, IMC, yo voy a reportar medias o medianas, y además voy a reportar su desviación estándar y el intervalo intercuartil. ¿De qué se trata esto?
Cuando yo tengo variables cuantitativas, como por ejemplo el IMC, yo voy a necesitar describirla primero dando un valor donde se ubica el promedio o la mayoría de mis personas. Si yo, por ejemplo, calculo la edad o yo quiero describir el grupo que atienden a este curso, que son alrededor de 70 participantes, el curso de formulación de proyectos, y yo quiero describirlos a ustedes, yo diría, es una población que tiene un promedio de edad de 43 años, con una desviación estándar de 10 años. ¿Sí? ¿Ven cómo yo necesito decir el indicador de tendencia central, que es el promedio, en este caso, que yo les dije el 43 años, y también tengo que dar un indicador de dispersión, o qué tan variable es este valor de 43 años. Si yo quiero, por ejemplo, utilizar medianas, que es otro tipo de indicador de tendencia central, yo tendría que también reportar el intervalo intercuartílico, que esto usualmente lo utilizamos cuando las variables no siguen una distribución normal. ¿Sí? Entonces vemos cómo es que vamos a resumir mis variables cuantitativas con dos cosas: la tendencia central, donde está la mayoría de la gente, y la dispersión. Si yo también quiero describir variables cualitativas, por ejemplo, de ustedes que están acá asistiendo al curso, yo podría decir el 60% era es de sexo femenino y 40% de sexo masculino. O puedo yo también empezar a reportar o describir cuál es la procedencia de cada uno de ustedes. Asistenciales, administrativos, por ejemplo, puedo describir. También podría describir si vienen o profesión, ¿no? Médicos, enfermeras, tecnólogos, nutricionistas, biólogos, ¿no? ¿Y cómo voy a resumir estas variables cualitativas? Con porcentajes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante yo primero definir si es que las voy a medir en forma cuantitativa o en forma cualitativa, porque según eso yo voy a utilizar distintas formas de resumirlas. Es posible, como les digo, describirlas de distintas maneras. No es poco común cuando yo puedo leer un artículo y me dicen distintas maneras de medir lo mismo. Como les digo, me dicen IMC, el puntaje Z de peso para la edad, también me dicen si es normal sobrepeso o obeso o obesidad mórbida, o sea, todo habla de lo mismo. Sin embargo, lo podemos reportar de distintas maneras. Entonces, acá regresamos a lo que ese es el paso, creo que el más importante, que tiene que ver con el plan de análisis estadístico, donde yo, según todo el proceso de razonamiento que acabamos de revisar, yo voy a tener, cuando yo quiero determinar características o cuando yo quiero determinar asociaciones. ¿Según qué? Según mi propósito del estudio. Entonces, si yo quiero determinar características, yo voy a usar la estadística descriptiva. Voy a indicar medidas de tendencia central y dispersión y voy a indicar frecuencias. Además de todo eso, o sea, para cada una de estas variables yo les tengo que, idealmente, dar el intervalo de confianza al 95% en los estudios descriptivos. Si por lo contrario mi estudio quiere determinar más asociación, diferencias, efectos, yo necesito dar indicadores de diferencias en medias, diferencias en los porcentajes, correlación de dos variables numéricas o las medidas de asociación que ustedes ya conocen. A esto le tengo que dar los intervalos de confianza y el valor P. Esto que es intervalo de confianza y valor P, eso lo saca el programa de análisis estadístico. Lo que ustedes le tienen que es dar la instrucción a ese programa de análisis estadístico de qué cálculos realizar. Voy a calcular la diferencia en la media de IMC antes de la intervención y después. Entonces yo digo, disminuyó 5 puntos de IMC en promedio los niños. Los niños antes tenían un promedio de, por ejemplo, 31 IMC y después tuvieron 26. Yo digo, esta diferencia es estadísticamente significativa, entonces aplico una prueba que me determina diferencia de medias.
Yo también me gustaría reportar mi efecto, por ejemplo, de la intervención, en decir, antes de la intervención el 80% tenía obesidad y después de la intervención el 60% de obesidad. Entonces yo puedo ver que hay una diferencia de 20%. Esa diferencia es estadísticamente significativa. Esa pregunta me la va a responder la prueba estadística que yo voy a aplicar. Pero vean que hasta acá, si yo no puedo o no sé determinar qué es lo que quiero calcular, el paquete estadístico no me lo va a dar la respuesta. Entonces, yo soy la que tengo que establecer cómo es que yo voy a medir mi asociación, mediante una diferencia de medias, mediante una correlación. La correlación es aquella... Le dije ¿Aló? La correlación es aquella forma de medir asociación entre dos variables numéricas. Imaginemos nuestra variable numérica IMC y quiero ver si está relacionada a otra variable numérica que puede ser glicemia, ¿no? Está asociado. Para yo determinar eso, necesito realizar una correlación. Entonces, este es el resumen de todo lo que hemos conversado hasta ahora. Si yo tengo un objetivo descriptivo, necesito dar mis indicadores de medias, porcentajes al intervalo de confianza y el intervalo de confianza 95%. Y si yo tengo objetivos analíticos, yo tengo que dar valores P, ¿verdad? Tengo que determinar mis variables dependiente, independiente y su tipo, si son cuantitativas o cualitativas. En base a eso, yo voy a usar medianas o medias y desviaciones estándar o intervalos intercuartílicos para describirlo, y si son cualitativas, porcentajes. ¿Qué vamos a comparar? Depende también de esto, ¿no? Si van a ser medias o porcentajes, medidas de asociación. Entonces, como ven, este es el resumen de lo que es el análisis estadístico. Hasta ahora vamos a la mitad de la clase y vamos a pasar al manejo de datos. Entonces, hasta ahora lo que hemos revisado es de qué se trata la parte de análisis estadístico. Sin embargo, sabemos que lo primero que yo también tengo que considerar antes de yo hacer el análisis de datos es cómo es que voy a manejar estos datos, cómo los voy a registrar, cómo los voy a limpiar. Y es importante entender la importancia de cada uno de estos pasos antes del análisis de datos en sí. Antes de yo describir qué proporción de personas eran de sexo femenino y masculino, antes de yo describir el IMC, yo tengo que hacer o reportar una serie de detalles. Por ejemplo, este flujograma de cuántos se quedan incluidos en el estudio, ¿no? Del total de pacientes que tuvieron los criterios de inclusión, por ejemplo, en este estudio son 373, no ingresaron al estudio porque no se encontraron, o las historias clínicas estaban incompletas. Yo tengo que reportar esta información. Yo no puedo reportar de frente, total analizados. Se analizaron 177 pacientes. Eso sería un error. Yo tengo que, o necesariamente tengo que registrar desde aquí cuántos estaban elegibles y cuántos al final quedaron en el análisis. ¿Está bien? ¿No? Es como acá también estamos viendo otro ejemplo. Y al final, 65 pacientes fueron analizados. Entonces, el manejo de datos empieza desde que yo recojo los datos. ¿Qué variables, qué valores le voy a dar a mis variables? ¿Cómo va a ser mi base de datos? ¿Cómo voy a codificar? ¿Cómo voy a recategorizar? ¿Cómo es que voy a administrar y transformar los datos? Limpieza y depuración de datos. Por ejemplo, en esta parte, yo tengo mi base de datos y yo tengo que ver, por ejemplo, si hay duplicados, si hay errores en el tipeo, si hay variables que por error le pusieron una coma de más, o sea, un cero de más, y una serie de detalles que se llama la parte de control de calidad de datos. Es ultra importante porque si no se interpretan y se puede dañar totalmente la interpretación de los datos. Si yo, por ejemplo, en el IMC pues, le pongo que un niño tiene 300 de IMG en vez de 30, puede ser que yo no me dé cuenta. ¿Por qué? Porque si yo le digo, sácame el promedio de IMC,
me saca el promedio y artificialmente me está elevando ese promedio muchísimo por un error outlier. Entonces, yo no puedo parar de decirles lo importante que es hacer este paso de control de calidad de los datos de cada una de las variables. Ahí yo también tengo que recategorizar. Por ejemplo, si yo tengo el IMC, yo tengo que decir, cuando el IMC es menos de 25, diles que esta nueva variable se va a llamar IMC normal. O de 25 a 30 es sobrepeso. De 30 a 35, obesidad. O cualquier categoría o criterio de recategorización que ustedes vayan a utilizar. También en el manejo de datos yo calculo los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son aquellos valores o variables que se calculan a partir de otras mediciones. Por ejemplo, lo que es el IMC, ya estoy hablando mucho de IMC porque es algo que todos conocemos, manejamos y entendemos. Yo lo calculo a partir del peso, la talla y la edad. Entonces, ese es mi indicador de estado nutricional, el IMC. También yo puedo tener quizás otros indicadores de severidad, indicadores de adherencia al tratamiento y otros indicadores que yo lo que hago es que los calculo a partir de otras variables que yo he registrado en mi investigación. Y esto yo lo hago en la computadora. Yo no lo calculo sentada registrando la información o preguntándole al paciente o midiendo algo, no. Eso yo lo calculo cuando ya yo tengo mi base de datos y hago operaciones matemáticas para calcular un valor de un indicador. Esto forma parte del análisis de datos. Importantísimo ver todo el detalle que tiene que ver con mi variable importante o dependiente, o mi variable resultado, o mi variable principal. Entender varias formas de medirlas, cómo van a ser los cálculos, cuáles son los indicadores, cuáles son las transformaciones, categorizaciones. Por ejemplo, muchos de ustedes van a utilizar quizás alguna encuesta a escala de ansiedad, encuesta a escala de satisfacción o un instrumento para medir, no sé, alguna variable subjetiva. Todas estas escalas utilizan que si un puntaje de preguntas, una serie de preguntas, y según la respuesta le dan un puntaje, y ese puntaje después, si es más o menos de 30, entonces dice que es bueno, malo, regular. Todo esto yo lo tengo que tener muy claro y ser muy específica, detallando qué es lo que voy a hacer. Por más de que sea un estudio basado en un instrumento ya conocido, pero yo tengo que explicar cómo es que se va a manejar esta información. Entonces empezamos acá con la famosa base de datos. ¿Qué es una base de datos? Es una hoja de cálculo que todos podemos, el más conocido quizás es Excel, en que tengo columnas, que son estas letras de acá, y las filas, que son estos números de aquí. Usualmente, las columnas son las variables y las filas son los individuos. Entonces acá tengo del 1, 2, 3, 4, qué número o qué ID o qué identificador le doy a cada individuo que yo estoy estudiando. Este es un individuo que venía del colegio número 5, que estaba en tercero de media, que tenía 19 años, que era de sexo masculino y que tenía religión católica. Cada fila es un individuo y yo puedo ver cómo es que son cada una de sus características, que son estas variables. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer con mi base de datos es cuáles son mis valores aberrantes o extremos, cómo los voy a detectar. Entonces, yo tengo que hacer gráficos, tengo que ver máximos y mínimos para ver si es que por ahí hay un error. Cuando detecto un valor equivocado, ¿qué hago? ¿Lo desaparezco o voy a registro original? A veces no podemos regresar al valor a la fuente original de los datos, entonces lo dejo como valor perdido. Por ejemplo, ese niño que tenía 300 de IMC, ¿qué voy a hacer con ese dato? Le pongo 30, le pongo 23, le pongo 13, lo elimino, lo regreso a la historia clínica y lo vuelvo a calcular, ¿no? No hay ningún bueno, malo, regular. Bueno, obviamente más válido sería regresar a la información original de los datos. Pero lo que yo tengo que pensar ahorita, más que si está bueno o malo mi forma de trabajar, es
yo crear mi sistema de trabajo. O sea, ¿qué voy a hacer? Yo pensarlo hoy día. ¿Qué voy a hacer cuando tenga esta información? ¿No? Y ser consistente en eso. No es que en algunos voy a la información de original o la fuente de datos, a la historia clínica, y en otros lo borro y en otros adivino. Por ejemplo, ese 300 puedo adivinar que era 30 también. Entonces, eso sería un error, tener algunos los trato de una manera y a otros no, y otras de otra. Entonces, eso es lo que yo tengo que decidir en la elaboración de proyectos de investigación. Por ejemplo, si tengo datos perdidos, ¿qué voy a hacer con ese dato que no estaba consignado? ¿Qué pasa si hay muchos que tienen datos perdidos? Esa variable, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, hay veces que la variable tiene del 100% de pacientes, solo encontré el dato en 50%. ¿Qué voy a hacer con esa variable? ¿Lo voy a reportar? ¿Sería relevante de reportarla? ¿O estaría metiendo un sesgo? Técnicamente, si yo tengo datos perdidos en más del 20%, esa información ya carece de relevancia, porque yo no sé qué pasa con ese 20% que no he podido ver, no he podido registrar, no conozco. Entonces, si yo digo que el 30%, por ejemplo, en ustedes el 60% era femenino, pero el 20% de ustedes no registró esa información, sería un error, porque ese 60% no es verdad, porque hay un 20% que yo no sé de qué sexo era. Entonces, eso lo tengo que considerar. El tema de cómo voy a codificar los variables, los datos perdidos. O sea, a veces digo que el dato perdido es 99 en algunas bases de datos, o va a ser un espacio. Todo esto es importante porque tiene una implicancia en el análisis de datos. Bueno, eso es todo lo que es el manejo de datos o manejo de información. En plan de análisis ya lo revisamos. Y acá tenemos más detalles, porque el plan de análisis fue todo lo que vimos primero en la clase. Todo lo que tiene que ver con objetivo, variables, si va a ser descriptivo, analítico. Y acá tienen su resumen, qué es lo que tienen que hacer. Hasta ahora habíamos revisado análisis descriptivo, análisis bivariado. Pero también, como ustedes saben, existe lo que es el análisis multivariado. Según las variables, como ya habíamos indicado, el tipo de variables si va a ser cuantitativa, numérica, cualitativa, si van a ser correlaciones, según el tipo de variables que yo quiero comparar, yo voy a poder seleccionar mi regresión. Si va a ser una variable numérica, yo utilizo una regresión lineal. Si va a ser una variable dicotómica, como muerto-vivo, por ejemplo, va a ser una regresión logística, por ejemplo. Hay muchos tipos de regresiones, pero más importante que el tipo de regresión es especificar bien cómo es que quiero medir mis variables. Entonces, acá vamos al detalle. Sabemos que si tenemos unos objetivos de tipo descriptivo, un estudio de tipo descriptivo, tengo que hacer un análisis descriptivo. En los estudios analíticos también tengo que hacer este análisis descriptivo que tiene estos pasos. Primero, yo chequeo los supuestos estadísticos. ¿Qué son estos supuestos estadísticos? Básicamente, si mis datos numéricos siguen una distribución normal. Para esto, yo puedo hacer histogramas, puedo hacer pruebas estadísticas, por ejemplo, la prueba de Shapiro-Wilk, o hay otras pruebas estadísticas que me ayudan a determinar si mi variable numérica sigue una distribución normal. ¿Y por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Porque si no sigue una distribución normal, yo tengo que utilizar métodos no paramétricos, ¿no? Pero si sí sigue una distribución normal, yo puedo utilizar métodos paramétricos. Los paramétricos son los más comunes, los más conocidos por todos nosotros. Por ejemplo, la prueba T. Y los no paramétricos son positivos de usar porque dan bastante información, pero es importante que yo decida bien cuál usar, porque si no, estaría cometiendo un error estadístico. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es obtener las medidas de resumen. ¿Qué eran las medidas de resumen? Eran esas proporciones, eran esa media, esa mediana, esa desviación estándar. Esas son las medidas de resumen. Para las variables numéricas, ya lo dijimos, que eran tendencia central y dispersión. Para las variables cualitativas, eran proporciones y frecuencias.
¿verdad? Esas son las medidas resumen. También las puedo graficar. En el análisis descriptivo también hago histogramas para ver si es sesgo a la derecha, sesgo a la izquierda, para ver máximos y mínimos. Datos atípicos, también determino si hay outliers. Outliers son aquellos valores que salen fuera del rango del resto, ¿no? Y también en el análisis descriptivo también doy lo que son los intervalos de confianza al 95%. Luego pasamos al análisis bivariado. ¿Qué significa análisis bivariado? Yo reporto la relación entre dos variables, bivariado. Si yo tengo un estudio descriptivo, no sería tan relevante el análisis bivariado. A veces lo hacemos para explorar quizás alguna tendencia en que hay más cantidad de niños, por ejemplo, con obesidad que mujeres, por ejemplo. Entonces el factor sexo podría ser algo importante o una tendencia para lo que va a ser la obesidad. Sin embargo, no es el core de los análisis o los estudios descriptivos, más sí en los análisis o los estudios que son analíticos. Para hacer el análisis variado, yo tengo que dar pruebas estadísticas que me ayudan a encontrar el valor P o la significancia estadística. Para seleccionar la prueba estadística, yo tengo que ver qué características o qué tipo de variables van a ser, cómo se va a analizar y si son pareados o no pareados. Ajá. Acá, este tema que son pareados o no pareados tiene que ver con el detalle si es que el grupo que va a comparar es independiente o no del otro grupo. Por ejemplo, un estudio antes y después, en el que un grupo de niños, por ejemplo, llámenlo 50 niños, los mido su IMC hoy, los pongo a un programa educativo y después de 3 meses los vuelvo a medir su IMC, ese niño se va a comparar con sí mismo 3 meses antes, ¿verdad? Eso indica que los dos grupos están relacionados, no son independientes. A eso se le llama grupos no independientes o grupos pareados o grupos relacionados. ¿Y por qué es importante? Porque las pruebas estadísticas tengo que especificar cuándo son pareados y cuándo no. Nada más. Hay ciertas pruebas estadísticas que se usan para cuando son muestras independientes, otros cuando son pareados. Por eso es importante yo saber. ¿Y esto es cómo se sabe? En el diseño. Según mi diseño, si es un antes y después, es pareado. Si yo voy a hacer aleatoriamente o voy a agarrar un grupo de niños, si reciben su intervención y otros no, ahí no son pareados, son independientes, porque yo voy a comparar el grupo que sí recibió la intervención con un grupo diferente, independiente, que no recibió la intervención. Entonces, en este caso, sería grupos no pareados. Esto depende ¿de qué? Del diseño. ¿Cuál es el cumplimiento de supuesto? Básicamente, la manera que sigue, si sigue o no una distribución normal. Para yo determinar si utilizo las pruebas paramétricas. Y esta es la tablita que a ustedes los va a ayudar a escribir su análisis estadístico. Y tengo varias tablas similares para que ustedes vean cuál le parece más didáctica. Si yo tengo, por ejemplo, un estudio que busca comparar dos promedios o dos medias, ¿no? Yo tengo estas opciones: TED Student, Wilcoxon o Mann-Whitney. Si son muestras pareadas, yo necesito la prueba TED Student, pero pareada. Eso le tengo que decir al programa estadístico, es TED Student pareada. Si son muestras independientes, también puedo decir TED Student. ¿Y cuándo es que yo utilizo TED Student versus las no paramétricas? Según la distribución. Distribución normal, sí puedo usar TED Student. Distribución que no siguen sin distribución normal, tengo que utilizar las no paramétricas, que son estas de aquí. Si son pareadas, la Wilcoxon, y si no independientes, la Mann-Whitney. Esto no se lo tienen que memorizar, ni mucho menos. Incluso pueden meterse a internet cuando el día que no tengan acceso a esta clase o más adelante se dicen, yo quiero comparar dos promedios, cuáles son las opciones, y al toque les va a salir, pero tienen que saber qué buscar, tienen que ver si son de muestras relacionadas o independientes o si siguen una distribución normal para saber decidir. Y ahí ustedes ya saben. Yo sé que dependía si seguía una distribución o no
normal para determinar cuál es la prueba. Entonces eso es lo importante que tienen que sacar de esta clase, que hay supuestos que deben de ustedes conocer para ver qué prueba van a utilizar. Si son tres o más grupos, o sea, acá eran 2 grupos. Si son 3 grupos, ya no voy a usar TestStudent, porque no se puede. Voy a usar la famosa ANOVA. ANOVA también se puede usar para 2. También se puede usar para 2, más no la TestStudent. ANOVA y TestStudent comparan promedios. ANOVA y TestStudent comparan medias, que es lo mismo, por cierto. Los promedios y las medias son lo mismo. Entonces, si yo voy a comparar promedios, me tengo que preguntar, ¿voy a comparar 2 grupos o más de 2 grupos? Si son de más de 2 grupos, tengo que usar ANOVA. Y ahí venimos con si son independientes o, no o independientes. ¿Y de qué depende eso? Si son antes y después. Para estudios antes y después son relacionadas. Ahora, si no sigue una distribución normal, tengo que echar mano de estas de aquí, que son las no paramétricas. Fíjense que las no paramétricas están aquí. Todas estas son no paramétricas. Las chi cuadrado, el chi cuadrado es no paramétrico, Magneummer no paramétrico. Y acá los coeficientes de Spearman son no paramétricos. ¿Cómo yo sé que son no paramétricos? Porque dice sin distribución normal. ¿Ya? Bueno, ya nos saltamos mucho para acá abajo. Si yo quiero ver la correlación de 2 variables, ¿qué significa eso cuando yo tengo 2 variables numéricas? Necesito determinar los coeficientes de correlación. Y hay 2. Si sigue una distribución normal, es el de Pearson, y si no, es el de Spearman. Ahora, si yo voy a usar chi cuadrados, ¿para qué era? Para comparar proporciones. Comparar 2 grupos o 3 grupos, pero sus proporciones. ¿Por qué digo proporciones? Porque son cualitativas, nominales, ordinales. ¿Qué es lo que quiero comparar allí? Los porcentajes. Ya no estoy comparando medias, los promedios, no. Estoy comparando proporciones o porcentajes. Para ellas utilizo el chi cuadrado, es el más conocido, pero el chi cuadrado para muestras relacionadas es el Magneummer. Y este es como que un pequeño resumen de cuáles son todas las pruebas estadísticas. Acá estamos repasando lo que acabamos de escribir. Análisis bivariado. Yo quiero comparar. Tengo varias opciones, ¿verdad? Que esto ya lo acabamos de escribir. Acá hay otra forma de clasificarlas según su nivel de medición o su forma de medirlas. Y está en inglés, es un poco más complejo este cuadrito. Y ahí tienen la referencia si le quieren leer. Y pasamos a lo que es el análisis multivariado. El análisis multivariado es una técnica estadística para yo explorar la causalidad o cómo es que se interrelacionan varias variables para poder determinar el efecto aislado o ajustado de las variables de forma independiente. Si yo sé que para la obesidad hay un tema ahí que tiene que ver primero con la dieta, segundo con los antecedentes genéticos, tercero con el ejercicio que hacen, y supongamos que hay una medicina, son 4 cosas que yo necesito ver cómo se comportan entre sí. Sería un error solo decir cuál es el efecto de mi droga, por ejemplo, porque yo no sé si por casualidad en aquellos que recibieron la droga justo eran los que más ejercicio hacían. Sería equivocado yo concluir sin considerar el efecto del ejercicio. También sería equivocado yo hacer conclusiones del efecto de mi droga sin yo considerar antecedentes, por ejemplo, la presencia de un gen, por ejemplo, que crea más, predomina la obesidad en ciertos genes o un antecedente familiar, por ejemplo, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? De la confusión. La confusión es un error, es un sesgo que podemos introducir a nuestros estudios y eso, si quieren, pueden leer más sobre ello. Hay bastante información que tiene que ver, como les decía, con temas más de epidemiología. Pero eso lo pueden leer en libros de epidemiología. Entonces, el análisis multivariado nos va a ayudar justamente a no caer en este error, en este sesgo, en esta confusión, en el que yo voy a mal
atribuir efectos donde no existen. Entonces, el tipo de regresión que yo voy a usar va a depender del tipo de variables que voy a analizar. Esto ya quizás es más de especialidad de estadística, pero no solo yo tengo que reportar el análisis multivariado, yo tengo que hacer una serie de cosas luego. El diagnóstico de ajustes, análisis residuales, análisis de sensibilidad, pero eso escapa de los objetivos de este curso. Entonces, lo importante es que ustedes tienen que conocer esto de acá, qué tipo de regresión van a utilizar. Y acá tenemos, si yo, por ejemplo, mi variable dependiente es una cuantitativa, ustedes pregúntense si su variable dependiente es cuantitativa. Ejemplos son, como les decía, el IMC puede ser una variable de tipo de laboratorio, como por ejemplo carga viral, ¿no? Esas son variables cuantitativas. Número de días son cuantitativas. Si esa es mi variable dependiente, y yo tengo una variable independiente que puede ser cuantitativas o cualitativas, utilizo la regresión lineal múltiple. Por lo contrario, en medicina o en salud, casi siempre utilizamos variables dependientes dicotómicas, que son, por ejemplo, vivo o muerto, ingresó a UCI o no, sí, no, o tuvo una evolución favorable o desfavorable, hubo recaída de enfermedad o no. Todas ellas son variables dicotómicas, cualitativas dicotómicas. Y por eso es que no nos sorprende que más vemos lo que es la regresión logística, porque justamente esa es la regresión que yo tengo que utilizar si es que yo voy a tratar de comprender una variable dicotómica. ¿Está bien? Entonces yo puedo tener variables independientes, cualquiera, de cualquier tipo, numéricas o cualitativas, pero si mi variable dependiente, es decir, la que yo quiero entender su comportamiento, porque a veces sí se mueren, porque a veces no, porque a veces el COVID produce neumonía, porque a veces no, eso es lo que yo quiero entender. Mi fenómeno que quiero entender es dicotómico, entonces yo utilizo una regresión logística. Y lo bonito de la regresión logística es que me da los ORs, que yo los sé interpretar. Si yo quiero analizar el tiempo para evento, es decir, no solo si murió o no el paciente, sino cuándo murió, mueren antes, mueren después. Esto es importante, por ejemplo, para todo lo que son análisis de tratamiento, de cáncer, ¿no? Es una forma de analizar la información que es muy, muy interesante y muy bonito, tiene muchas ventajas, que es el análisis de sobrevida. Lo que yo analizo es el tiempo que demora para que ocurra un cierto evento. No solo si ocurrió o no, sino es el tiempo que se demora. Y esto solo puede ocurrir en estudios de cohortes y en estudios, o sea, longitudinales, que son, que yo veo el paciente en el tiempo, varias veces. Para eso yo necesito usar la regresión de Cox y yo voy a estimar el HR. Hay otras regresiones modelos multivariados o regresiones, esas son las más conocidas. Y acá es lo que ustedes van a escribir, es un ejemplo de lo que van a escribir en su plan de análisis estadístico. Y eso ya es el final de nuestra clase. Miren que ahorita ya entendemos todas estas partes que están detalladas en los proyectos de investigación. Entonces acá dice, para las variables cuantitativas se calcularán las medidas de tendencia central, que son media y mediana. También se calcularán de dispersión, desviación estándar, percentil 25, percentil 75, mínimos y máximos. Punto. Ya otro tema acá, las cualitativas recuerdan que eran aquellas que decían presencia o ausencia de una característica. Vamos a reportar frecuencias y porcentajes. Cada una de las respuestas posibles. ¿Ves? Ya entendimos, ya como ya hemos revisado todo esta hora, todos estos detalles del análisis de datos, ya sabemos a qué se refiere todas estas palabras que estamos indicando. ¿Esto qué es? El análisis descriptivo. Estoy describiendo mis variables, solo estoy diciendo que las cuantitativas con qué las voy a resumir y las cualitativas que las voy a resumir con frecuencias y porcentajes. El intervalo intervalo de confianza se calculará al 95%.
Eso es importante. ¿Por qué? Porque yo no solo voy a decir el 45% se murió. No, es importante decir la mortalidad fue 45% más menos cuánto. ¿Cuál es mi intervalo de confianza? ¿Cuál es la precisión de esa mortalidad? Eso me da mucho más información que yo solo decir 45% fallecidos. Más menos cuánto. ¿Cuál es mi intervalo de incertidumbre? ¿Verdad? Y ustedes, como ya han recibido estas clases, saben que no es suficiente decir el porcentaje, sino yo tengo que dar los intervalos de confianza en todos los estudios descriptivos. Porque así el lector va a entender cuál es el nivel de incertidumbre. Sería un error yo decir, es el 45% y punto. No. Ese 45 se podría hacer tan bajo como 20 y tan alto como 60. Es distinto. Me da más información y estoy siendo más precisa con los hallazgos de mi estudio. Y hasta acá estamos todo descriptivo. Y esta partecita de acá son ya comparar los objetivos comparativos, los objetivos analíticos. Para comparar las medias se utilizará la prueba de T-de-Student para datos independientes. Para los datos cualitativos que no seguían una distribución normal, se utilizará la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. Todo esto está hablando de comparaciones. Para la asociación de variables cualitativas, el test de la chi cuadrado. Este signo representa chi cuadrado. Y vamos a considerar estadísticamente significativo los dobles de P menor a 0.05. Perfecto. Luego voy a hacer incidencia en el análisis de mi variable dependiente, que esto tenía que ver con presión arterial. Entonces yo voy a decir, para determinar las variables asociadas con el mal control de la presión arterial, acá yo digo que le llamo mal control de presión arterial, esto es el paréntesis, se realizará el cálculo de ORs. Un análisis de regresión logística, ¿no? Y voy a utilizar el paquete estadístico de CPDS. Listo, eso es mi párrafo de análisis estadístico. Y así tienen que más o menos usarlo como referencia. Esto está dirigido a estudios más que quieren ver más proporciones o porcentajes. Es importante poner una pequeña diapositiva de las metodologías cualitativas. Ustedes saben que existen años de investigación con objetivos cualitativos o metodologías cualitativas, y igual hay un análisis de información. Entonces, allí ustedes igual tienen que poner este párrafo. Pero si quieren más detalles, pueden buscar más información con la clase que recibieron de Ricardo Vado y lo pueden también escribir a él. Habiendo realizado la entrevista, las grabaciones serán transcritas y organizadas. Luego se continuará con el análisis de transcripciones, agrupándolas por temas similares y el propósito de interpretar la idea central. Entonces, todo esto es el párrafo, ya se reemplaza para los estudios cualitativos, se reemplaza lo anterior con este tipo de frases. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor? Por favor, les paso a ustedes la palabra. Alguien que quiera hacer una pregunta, me encantaría si, por ejemplo, me dan algún ejemplo de su estudio, a alguien le gustaría aprovechar y revisar algún detalle, cómo se analizaría cierta variable en su estudio. O no sé si los asesores que están por ahí quieren dar algún ejemplo o alguna consulta de alguno de los proyectos que están planteando. Si no es así, vamos a pasar entonces voy a compartir voy a mostrarles un artículo, por ejemplo, para identificar las partes del análisis estadístico. Un momentito.
Veamos mi pantalla. Veamos este artículo. ¿Alguien quiere hacer una intervención? Veamos este artículo en el que se quiere ver la variable dependiente es falla renal aguda o fracaso renal aguda. Si podemos identificar la variable, vamos a la parte de metodología, vamos a ver cómo es que mide la variable dependiente. La clasificación del fracaso renal agudo utilizan criterios de estado estado renal agudo, por ejemplo, ¿no? Un AKIN 1, 3. Un AKIN 3 es que hay más falla renal, ¿no? Aumento 3 veces la creatinina, AKIN 2 es 2 veces la creatinina, y AKIN 1 es aumento de la creatinina 1.5, 1.9 veces. Vemos que acá hay una variable de tipo. Veamos, vamos a leer el párrafo de análisis estadístico. Realizamos, voy a ampliar un poquito. Realizamos la estadística descriptiva de las variables clínico-epidemiológicas y analíticas. Para las variables cualitativas se calcularon las frecuencias absolutas y relativas, sobre el total de casos válidos, y para las variables cuantitativas se describieron sus valores medios, ¿no? Que es el de tendencia central, y las desviaciones estándar. ¿Esto cuándo? Cuando sí seguía una distribución normal. En las que no cumplían criterios de normalidad se utilizó la mediana y el rango intercuartil, ¿no? Los cuartiles. Análisis univariante se refiere al análisis bivariado. Se realizó mediante pruebas de contraste de hipótesis con comparación de proporciones cuando eran cualitativas, ¿no? Obviamente, que si fueran cuantitativas, utilizó la T de Student o ANOVA. ¿Ves? Ahí tienen todo el detalle que hemos conversado en la clase del día de hoy. Comparaciones que no siguen una distribución normal, se utiliza Mann-Whitney o Kruskal-Wallis. Mann-Whitney cuando son dos grupos y Kruskal-Wallis cuando son más de dos grupos. Además, se realizó el análisis de regresión logística multivariable, ¿no? Y ahí pueden ver cómo se eligieron las variables independientes. O sea, ahí ven todo el detalle de lo que va a ser el análisis estadístico. Tienen que especificar el nivel de significancia, tienen que decir qué programa estadístico van a utilizar. ¿Ven? Entonces, si vemos los resultados, grupo que sí tenía falla renal. 486 pacientes tenían la falla renal, no fallan en renal en esta cantidad de pacientes. Entonces, mi objetivo es ver qué tan diferentes son estos grupos en cada una de las características. Obviamente, la creatinina obviamente basal no tiene que ser, pero mira, vean acá que la creatinina basal era mayor 1.31 en quienes sí presentaron falla renal. En los que no presentaron falla renal, tenían una creatinina basal bastante menor de 0.86. La pregunta del millón es, ¿esto es estadísticamente significativo, sí o no? Y acá me dice el valor P. Y si yo estoy comparando este valor de creatinina basal, que es una variable, ¿de qué tipo? Vamos a ver quién está por ahí. Alejandra. No logro ver su apellido completo. Alicia Mafaldo o Alejandra. Alejandra Igunza. Ahí está. Gracias, María. Alejandra Igunza. Vamos a ver si entendimos algo de la clase.
Amalia Chompitas, creo que Justo quiere... estoy acá. Sí, es una variable cuantitativa. Ya, perfecto, es una variable cuantitativa. Y fíjense que dice acá 1.31, ¿qué será? ¿Qué es el 1.31? Mm, La tendencia central puede ser la media, ¿no? ¿Y qué es esto de aquí? El 0.88. ¿Qué será? Porque habíamos dicho que se describe con media y una dispersión, ¿verdad? Y en este caso, esta dispersión puede ser... Exactamente, correcto. Por eso es que están reportando estas dos cosas, porque es una variable numérica, entonces se están reportando su tendencia central y su desviación estándar. ¿Y qué te parece? Vemos que en el grupo con falla renal, que presentó falla renal, tienen 1.31 de creatinina y el que no presentó falla renal, 0.86. ¿Qué te parece? ¿Cuál tiene una creatinina basal más alta? ¿El grupo con falla renal o el sin falla renal? ¿Sigue conmigo, no, doctora? Sí, 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 contigo. Yo seguro no escuchaba bien. Bueno, sí, pues no, el que tiene falla renal aguda tiene un valor más alto de creatinina al inicio comparado con los que no han tenido falla renal. Perfecto. Ahora, lo que yo tengo que decir es si esa diferencia que veo ahí en los números es o no estadísticamente significativa. ¿Y qué me dice la prueba estadística? Me dice que el valor P es menos de 0.05, entonces por eso yo concluyo que sí. ¿Y con qué prueba harías? ¿Qué prueba habría utilizado? Si está comparando medias en dos grupos. No tenemos que recordar, pero sabemos que si son dos grupos y vamos a la tablita, va a ser una prueba T. Y ahí lo dice, lo decía arriba en la parte de análisis estadístico. Dice, cuando voy a comparar variables de tipo numérica de distribución normal, voy a usar la prueba T. T de student, ¿no? Por ejemplo, si vemos una variable cualitativa, no, todas son numéricas, fíjense. No hay ninguna cualitativa. Pero vean la supervivencia. ¿Quiénes sobreviven más? ¿Los que tienen falla renal aguda o los que no tienen falla renal aguda? Los Ahí, que... si no, que no se ve esa parte en mi computadora, está. ¿Ahí? Ahí sí se ve. Los que tienen mayor supervivencia, según esto, son los que no tienen falla renal aguda. ¿Que cuántos días sobreviven en promedio? ¿Cuántos Ahí días? está en meses. En meses. ¿Cuántos meses sobreviven en promedio? Meses. 21.5 meses, correcto. ¿Y cuánto sobreviven los que sí tenían insuficiencia renal aguda? 15 meses, ¿no? Entonces estamos describiendo el promedio de meses que sobreviven los que sí tienen insuficiencia con los que no. Ahí también le tenemos que decir la dispersión con la desviación estándar. Y por último decimos qué tan significativa es esa diferencia, que ahí la tenemos. ¿Ves? Esto es el análisis bivariado. Se describen los dos grupos, porque ¿qué grupo? Con falla renal, sin falla renal. Y qué tan significativa es esa diferencia. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo que yo decir antes de yo hacer mis análisis de datos. Lo tengo que escribir en mi proyecto. Tabla 3. Variables asociadas. Un modelo de regresión logística. O sea, variable asociada a la presentación de falla renal aguda. ¿Cuál es mi variable dependiente? Falla renal aguda, como si no. Por eso es que usan logística. ¿Y qué voy a calcular? Los ORs. La logística me da ORs. Entonces acá vemos las variables, no sé si esto está, bueno, sí debe ser multivariado, ¿no? ¿En dónde fue más frecuente? En hombre versus mujeres. Dice que en los hombres hay más OR mayor a 1, por lo tanto es más el riesgo de tener falla renal aguda que en mujeres. Y el P está acá. Insuficiencia cardíaca congestiva. El OR está asociado, o está indicando de que hay más falla renal en aquellos que tienen tienen falla, insuficiencia cardíaca congestiva, porque es un OR mayor a 1. Y el P es altamente significativo.
Fíjese que también reportan que el intervalo de confianza ¿de qué? Del OR. Es importante también, porque si yo digo que el OR incluye el 1, como en este caso, se asocia a valores P no significativos. ¿Diabetes está asociado a la insuficiencia renal aguda? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Acá está la variable diabetes. El OR es 0.82, al ser menos de 1, técnicamente es protector. Pero, ¿qué pasa ahí? Miren este intervalo de confianza del OR. Puede ser desde un factor protector, tener diabetes, o un factor de riesgo, porque el intervalo incluye el 1. Por eso, obviamente, si vemos bien los números, ya podemos interpretar que no está asociado, porque el P es 0.05, que dice, ¿qué significa eso? Que este OR podría muy bien ser 1. Que a pesar de que yo lo he encontrado que es 0.8, podría muy bien ser 1, o la ausencia de asociación. ¿Sí? El shock al ingreso sí está relacionado a la insuficiencia renal aguda, seguro, porque la fisiopatología de insuficiencia renal aguda tiene que ver con la perfusión de tejidos, ¿no? También. Y vemos por eso que hay una alta significancia. Ojo que esto no es adecuado, no se debería poner 0.000. Cuando a ustedes les sale este valor en el software estadístico, lo que es correcto colocar es menor a 0.001. Pero eso tiene que ver con redacción estadística. Bueno. Perdón. La idea de esta clase, ya estamos llegando al final, es que ustedes no solo puedan interpretar mejor las literaturas que leen para sus proyectos, sino que puedan escribir ya su párrafo. Ahorita ya no tienen excusa de escribir su párrafo de análisis estadístico. Eso significa que la siguiente práctica, el jueves, ya ustedes deben de obviamente haber terminado o tener bien claro las variables, si va a ser analítico, si va a ser un objetivo de comparación, si va a ser un objetivo descriptivo. Entonces, como ustedes ya tienen todo eso ya avanzado, todo lo que son variables, cómo las van a describir, cómo las van a resumir, cómo las van a medir, ya pueden escribir su párrafo de análisis estadístico. Si necesitan algún apoyo extra sobre el análisis, pueden detallarlo con sus asesores, y si ellos necesitan apoyo extra, también me pueden consultar a mí. No quería irme sin antes invitarlos a nuestro curso que vamos a lanzar en septiembre, el 15 de septiembre, de interpretación estadística en investigación. Es un curso que tiene el objetivo de comprender y hacer un análisis crítico de la metodología estadística utilizada en la literatura científica, para que ustedes puedan, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer una adecuada interpretación de esos resultados. Esto están todos ustedes cordialmente invitados. Va a tener una modalidad similar a esta, va a ser vía Webex Meeting, va a ser 100% virtual. Martes y jueves de 12 a 2. Las clases también van a ser grabadas, van a tener talleres y prácticas para que ustedes puedan sentirse confiados de interpretar la parte de estadística, los resultados desde el punto de vista estadístico en la investigación. Si quieren inscribirse, pueden ingresar a esta inscripción, y más adelante vamos a mandar las comunicaciones por correo si es que quieren inscribirse en el curso. Bueno, hasta ahí llega la clase de hoy día. No sé si alguien quiere participar o María Cristina quiere hacer algún anuncio. Si en el momento que empiezan a escribir sus párrafos de análisis estadístico tienen preguntas, también pueden escribir, por eso está ahí mi correo, donde pueden solicitar alguna consulta adicional. Es importante que vayan avanzando, ya quedan pocas sesiones prácticas para que puedan ya tener listo su proyecto y puedan satisfactoriamente hacer su presentación al final.
Bueno, entonces nos despedimos. Les deseo que tengan una buena tarde y que sigan avanzando sus proyectos de investigación.